Bueno, a ver. Compartir. Bueno, como les decía, a ver, dice, el plan de cuenta a su vez debe reunir ciertas condiciones: sencillez, precisión, flexibilidad, racionalidad, que es un poco que responde el concepto a cada uno de los requisitos que necesitábamos para, estoy queriendo ir acá, a los requisitos que necesitábamos para formalizar ese plan de cuenta. No voy a leer los conceptos de qué es sencillez, que permita memorizar y recordar los símbolos, preciso, el único significado que le vamos a dar a esa cuenta, flexible, les dije recién, que se puede ir ampliando ese plan de cuenta. Y fíjense que dice, existen varios aspectos íntimamente relacionados con las características propias de cada ente en particular que se deberán tener en cuenta para su confección. ¿Qué significa esto? Que no el plan de cuenta va a ser igual para todas las empresas, porque el kiosquito va a tener un plan de cuenta muy simple. El negocio Naldo Lombardi, obviamente el plan de cuentas que va a utilizar es mayor, porque, por ejemplo, dentro de la cantidad de productos que vende, el rubro bienes de cambio lo va a tener identificado, por ejemplo, por productos, el rubro crédito lo va a tener identificado por los tipos de crédito que tenga, en deudores por venta, en morosos, en gestión judicial, ¿sabe la cantidad que debe tener identificados ahí? Y aparte, por ejemplo, un plan de cuentas de una persona que es el dueño del kiosco no es el mismo plan de cuenta de una empresa organizada jurídicamente como una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima. El plan de cuentas de el kiosco no es el mismo plan de cuenta que puede utilizar un banco. ¿Por qué? Porque la naturaleza jurídica y la actividad principal de cada uno es totalmente distinta. Ustedes fíjense que, por ejemplo, para un banco, ¿va a tener mercaderías? No, porque no vende bienes, vende productos, servicios, vende un servicio, que es el de la cuenta corriente. Entonces no vamos a tener dentro del activo del banco, no vamos a tener mercadería, vamos a tener caja de ahorro. Y dentro del pasivo del banco, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el banco? Las obligaciones para sus clientes. Entonces, fíjense qué distinto es el plan de cuentas de una empresa y de otra, ¿sí? Fíjense que esto es lo que tenemos que tener en cuenta: la naturaleza jurídica para la confección de un plan de cuenta, el objeto social. No es lo mismo una empresa ganadera que una empresa agrícola, que una empresa dedicada al comercio que una empresa dedicada a la prestación de servicios. La dimensión y ubicación geográfica. El kiosquito de acá no es lo mismo que el kiosquito en pleno centro de Buenos Aires. La empresa, un almacén de acá no es lo mismo que una empresa de yerba mate de Misiones. Entonces, la ubicación geográfica de cada una, obviamente que va a variar el plan de cuenta y tiene que tener también en cuenta las normas técnicas y legales vigentes que van a normalizar, van a unificar normativamente a esa empresa. Porque, por ejemplo, lo que les digo yo, la empresa productora de yerba mate en Misiones, obviamente debe tener alguna resolución, alguna norma de que hable de cómo se debe envasar la yerba, qué características tienen que poner en los empaquetados. Entonces, esas cuestiones también las tenemos que tener en cuenta en el plan. Lo que yo quería hacer, a ver, qué es lo que sí existe, lo que sigue acá, que es la codificación del plan, que ahora es lo que se las expliqué el otro día, y ahora les traje un plan de cuenta para que lo vean, se lo voy a subir. Codificar implica reemplazar el nombre de cada cuenta por un número, que es lo que vimos el otro día.
Dice, existen varios sistemas de codificación, pueden ser numéricos, alfanuméricos o combinados. El más usual es el numérico, en el que le voy agregando tantos 1 como ramas se vaya abriendo ese árbol que yo les decía el otro día. Fíjense, ¿cuál es el primer paso que vamos a dar? El primer paso es darle un número a cada una, dice, determinar el primer grado o nivel de análisis. Esto responde, el primer grado o nivel de análisis, a una de las clasificaciones de las cuentas cuando hablábamos de compuestas, recompuestas, analíticas o sintéticas. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, este es el primer grado de análisis. Que el mayor grado de análisis, es el que va a tener menor grado de análisis. ¿Por qué? Porque son las cuentas que se van a usar para exponer, no las que voy a usar para registrar. Fíjense que cuando yo voy al libro diario, que es donde registro, nunca uso la cuenta activo, nunca uso la cuenta pasivo, siempre uso cuentas hijas de estas. Voy a usar caja, voy a usar banco, no uso estas. ¿Por qué? Porque estas, ya sean las que abrí acá con este número o las que abro acá, son cuentas que se usan para la exposición. Por eso yo les decía, primero le voy a dar el número a cada uno de los elementos. Activo, pasivo, patrimonio neto, resultado y cuentas de orden. Esta es la numeración que le voy a dar en el plan de cuenta. Luego, al activo lo abro en 1.1 y 1.2, que también son cuentas de exposición, como va a ser el activo corriente y el activo no corriente. Al número 2, que es el pasivo, lo voy a abrir en 2.1 y en 2.2. También cuentas de exposición. Fíjense que hasta acá lo que hice fue cuentas de exposición. Luego, ese activo corriente, que era el 1.1, lo voy a abrir en 1.1.1 y es el primer rubro que tengo. Caja y bancos. Y caja y bancos los voy a seguir abriendo en caja, es decir, moneda de efectivo, en caja, o sea, fíjense que caja tiene caja en moneda nacional, otra de caja en moneda nacional, porque podemos tener a lo mejor billetes o monedas, otro que lo voy a llamar fondo fijo, otro que lo voy a llamar caja en moneda extranjera. Pero fíjense que todas estas, el 0.1 al 0.4, si las tengo que decir, sumar los saldos de cada una de estas, van a sumarizar ¿en dónde? En caja, porque es la cuenta que le dio origen. Luego tengo otra que dio origen, que es banco. Y después, caja y bancos, es decir, el 1.1.2 y el 1.1.1, caja y bancos, ¿dónde sumarizan? En el 1.1, en cajas y bancos sola. Entonces, fíjense, tanto los activos corrientes, los rubros o como las cuentas de origen, son cuentas de exposición. ¿Cuáles van a ser las analíticas o sintéticas? Estas, las que están en negrita, que son las que voy a utilizar para la registración. Fíjense, vamos a ver, acá hay un plan de cuenta, porque ya acá me voy con manual, o sea que con plan terminé. Vamos a ver estas fotos que tengo que son de plan de cuenta. A ver, esta no, esta. Bueno, vamos a esta. ¿Por qué no me... acá? Miren. Este es un plan de cuenta de una sociedad anónima cuya actividad es el comercio. ¿Por qué les aclara esto? Por el tipo de cuentas que va a utilizar. Fíjense, el plan de cuentas. 1 para el activo, 1.1 para el activo corriente, 1.1 para caja y bancos. A su vez, caja y bancos lo tiene dividido en caja, con fondo fijo, caja, moneda extranjera, y a bancos, fíjense que ya es el otro código, caja es el 1, banco es el 2, lo tiene dividido en Banco Francés, en Banco Galicia y en Banco Nación. Yo ya viendo el plan de cuenta de esta empresa, ¿qué es lo que digo? Mirá, esta empresa trabaja con 3 bancos. ¿Por qué? Porque tiene cuenta en los 3 bancos. Quiere decir que los únicos cheques que voy a extender desde esa empresa es de estos 3 bancos. Nada más.
Si recibo cheques de otros bancos, los recibo, pero no son míos, no son de mi cuenta. Acá voy a tener nada más que como activo las cuentas en las cuales yo tengo inversiones. Luego tengo otro rubro, inversiones. Fíjense que del 111 pasamos al 112, inversiones. ¿Y dónde pueden estar las inversiones? Y las tiene dividida en los rubros, los subrubros. Bancos plazo fijo, dentro de los bancos plazo fijo digo, mira, tiene un plazo fijo en el banco francés y tiene la cuenta de intereses no devengados de ese plazo fijo, lo tiene dividido en títulos y acciones, acciones de otras sociedades y títulos públicos. Después arranca con préstamos otorgados, es decir, invirtió en otorgar préstamos. Es decir, fíjense cómo se van abriendo los rubros. El rubro créditos lo tiene abierto en créditos por ventas, y fíjense, dentro de créditos por venta, cómo tiene cuentas registrables, deudores por venta, previsión, documentos a cobrar, intereses no devengados, deudores morosos, deudores en gestión judicial. Y en otros créditos tiene anticipo a proveedores, anticipo de sueldo. O sea, fíjense cómo se va abriendo cada una de las cuentas de acuerdo al rubro general, al subrubro. Yo esto después se los voy a subir para que ustedes lo tengan de ejemplo como plan de cuenta, ¿sí? Después termino y se los subo dentro de tips, en ese que tenemos nuevo de tips. A ver, no me acuerdo dónde estaba. A ver, que me parece que le subí algo más yo ahí. Información útil. A ver qué le subí yo acá. Ah, le subí lo de los cheques. Ah, ya se lo subí. Detalle de cuentas, manual de cuenta. A ver, ¿qué es este? Ah, no, esto que le subí el otro día, bueno, ya que lo abrí, es del manual de cuenta, no del plan. Pero bueno, después, claro, si dice detalles de cuenta, manual de cuenta. Después les aclaro entonces cuando lleguemos al manual. Bueno, ¿dudas del plan de cuentas? No. 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 Seguimos con el manual. Ese plan de cuentas que me hablaba de cada una de las cuentas que voy a utilizar, luego tengo que armar el plan, el manual. Y el manual es el que me va a decir qué es lo que tengo que hacer con cada cuenta. Dice, es un auxiliar administrativo contable que proporciona un estudio individual y en profundidad de las cuentas que integran el plan. ¿Y qué es lo que me va a informar el manual de cuenta? El nombre de la cuenta, la clasificación, es decir, si es de activo, pasivo o de patrimonio neto, qué representa el saldo, ver que yo el otro día les decía que no es lo mismo que me digan el dinero en efectivo y valores a depositar de terceros al día a que me digan la plata que tengo. Bueno, esto, ¿qué representa el saldo? ¿Por qué vamos a debitar la cuenta? ¿Por qué la vamos a acreditar? ¿Y qué saldo tiene? Eso es lo que es el manual de cuenta. Bueno, es lo único que les puse de manual de cuenta, porque no hay mucho más que eso para hablar. Igual después obviamente existen los textos para que ustedes amplíen los conocimientos. Y si vamos a lo que es el manual de cuentas, que es el tips ese que yo les decía que les agregué, ¿qué es esto? Y fíjese que les puse ejemplos de cuentas de activo, de cuentas de pasivo, de cuentas de patrimonio neto, de resultado negativo, pérdidas, o de resultado positivo, ganancias. Y fíjense cuáles los ejemplos, vamos a ver de algunas. Por ejemplo, de caja ya lo vimos el otro día en clase. Vamos a banco, cualquier banco, provincia, Galicia, nación. ¿Qué representa el saldo de la cuenta banco? Es decir, cuando yo tengo tanto al debe, tanto al haber, que por diferencia el debe va a ser mayor que el crédito porque el saldo es deudor,
y llego a 100.000. Digo, bueno, ¿qué representan esos 100.000? ¿Qué representa? El dinero, cheques u otros valores que depositamos en nuestra cuenta corriente, cuyo retiro se efectúa mediante la emisión de cheques de nuestra firma, retiros por ventanilla o extracciones por cajero. ¿Sí? Representa todos aquellos fondos que yo fui depositando en el banco. ¿Por qué debito la cuenta banco? Cuando depositamos dinero, cheques u otros valores o nos hacen transferencias, por ejemplo. ¿Cuándo la acreditamos? Cuando libramos un cheque, efectuamos un pago, extraemos por cajero, débito automático, internet u otras formas de pago electrónico, o cuando efectuamos retiros del banco por ventanilla, también por las notas de débitos bancarias, por comisiones o gastos que el banco nos cobra. Es decir, ¿cuándo voy a debitar, cuándo voy a acreditar banco? Si yo sé que banco es de activo, la voy a acreditar cuando banco disminuye. ¿Y cuándo disminuye el banco? Y cuando pago con cheque, cuando hago una transferencia a otra cuenta, cuando me pagan un cheque por la ventanilla, o cuando el banco me cobra comisiones bancarias. ¿Y qué representa? Obviamente el saldo, como es de activo, va a ser deudor. ¿Y qué representa? El dinero depositado en el banco a nuestro favor. Entonces, fíjense que esto es como para que repasen un poco todos esos conceptos o esa terminología contable que yo les digo que tenemos que empezar a apropiarnos, que es lo que también nos cuesta un poco. Vamos, por ejemplo, a un pasivo. Acreedores varios. Dice, son las personas a quienes le debemos dinero de palabra, es decir, en cuenta corriente, por compra de bienes que no sean mercaderías. Recuerden que las personas a las que le debemos por compra, o sea, que les compramos a plazo por mercaderías, esos van a ser los proveedores. La diferencia que el otro día les marqué entre ambos. ¿Qué representa el saldo de acreedores? O sea, acreedores varios es de pasivo, por lo tanto el saldo va a ser acreedor. ¿Y qué representa el saldo? Representa el importe de la deuda que tenemos con terceros. ¿Qué representa el saldo de proveedores? Representa el importe de la deuda que tenemos en cuenta corriente. ¿Sí? Recuerden que siempre proveedores es cuenta corriente. Entonces, fíjense, esto es más que nada una ayuda para cuando todos tengan que estudiar, porque a lo mejor en un parcial le podemos tomar el manual de cuentas de alguna que utilizaremos, bueno, y esto les puede servir de base para eso, ¿sí? Ya eso ya lo tienen subido, como les mostré recién, y se me fue, ¿o no? A ver. Se me fue. Ah, no, acá. Lo tienen acá. En información útil tienen el detalle de las cuentas de lo que es un manual de cuenta. Y acá les voy a subir las fotos del plan de cuenta para que también lo tengan como ayuda a memoria. Bueno, vamos a seguir con el Power. Ahí hemos llegado a manual de cuenta. Bueno, ahora sí llegamos a la etapa de la evaluación y de la registración. La evaluación la vamos a pasar muy por encima porque es muy simple, es darle a ese hecho económico que tenemos que registrar nada más que un valor. ¿Y cuál va a ser el valor? El costo. El costo, el sacrificio económico que tuvimos en que incurrir para poder obtener un bien, para poder pagar un servicio o el costo mismo de la transacción. Fíjense que dice, evaluar es el acto y el resultado de fijar el precio o el valor de algo. El proceso de evaluación puede desarrollarse tanto sobre activos como sobre pasivos. Por lo general se apelan a distintas técnicas para luego establecer el valor monetario de aquello que se analiza. No es nada más ni menos que aplicarle el valor al hecho económico. Es decir, compro, bueno, a ver, ¿cuánto me salió lo que compré? ¿Cuál es el valor de factura? ¿Le tengo que agregar algún otro tipo de gasto? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, porque no es solamente costo, pero el valor central al que voy a incorporar los elementos al activo es costo. De ahí, cada uno de los rubros va a tener sus
diferenciaciones. Pero la base es esa, el costo. Pasando luego a la registración. Registración significa anotar todo hecho en un libro. ¿En qué libros va a ser? En los registros contables. Es decir, ¿y cuándo estoy hablando de un hecho? Es decir, todos aquellos hechos que me vayan a variar el patrimonio neto, ya sea cuali o cuantitativamente. Entonces, para poder registrar eso, nos hacemos incógnitas, preguntas, interrogatorios. ¿Cuáles van a ser? ¿A dónde registramos? ¿Qué es lo que vamos a registrar? ¿Cómo lo vamos a registrar? ¿Y cuándo? ¿En qué momento? Cuando vamos a la primera incógnita, ¿dónde registramos? Yo digo, existen diferentes registros en los cuales se anotan los hechos económicos relacionados con el patrimonio del ente. Que esos registros son los registros contables. También me quedó mal acá. Contables. Y esos registros contables, que son donde se anotan los asientos y se almacena toda la información referida al patrimonio del ente, tenemos diferentes tipos de registros, que los vamos a clasificar de acuerdo a estas pautas que tenemos acá. La primera clasificación desde el punto de vista funcional, la segunda desde la exigencia legal de su existencia, las características físicas, la calidad de la información y según las anotaciones que contiene. Fíjense que después van a estar todos medios digamos, como estructurados y relacionados todas estas clasificaciones. ¿Y por qué digo esto? Vamos a la primera. Dice, cuando hablamos desde el punto de vista funcional, es decir, en cuanto a la función, los vamos a ver cronológicos o sistemáticos. Los cronológicos, la misma palabra me lo dice, son aquellos que van a tener los registros de acuerdo a las fechas como se van dando. Es decir, voy a registrar cronológicamente, primero enero, después febrero, después marzo, y dentro del mes, respetando la secuencia de los días. Un ejemplo de estos libros cronológicos es el libro diario, que ahora lo vamos a ver. Cuando hablamos de sistemáticos, es que a las operaciones las vamos a registrar por asunto o por tema. Y cuando hablamos por asunto o por tema, nos referimos al libro mayor. Sí. Perdón, ¿alguien me habló? Yo sin querer. Ah, bueno. Es decir, por eso. Cronológico, vuelvo. Registro los asientos en el libro uno por uno, todos los días, uno seguido del otro. Esos asientos después los tengo que pasar a un libro nuevo, que es el libro mayor. Ese libro mayor, yo les dije el otro día que voy a tener tantos mayores como cuentas haya utilizado en el diario. Entonces, el libro mayor, ya no estoy haciendo asiento por asiento, estoy haciendo tema por tema. Entonces, es un libro sistemático. Entonces, esto es de acuerdo a la funcionalidad, cronológico o sistemático. Cuando voy de acuerdo a la exigencia legal, es decir, ¿qué es lo que me dice la ley? Y la ley me dice cuáles son los libros obligatorios, cuáles son los libros que no son ni obligatorios ni indispensables, y cuáles son los libros que no son obligatorios, pero que sí los considero indispensables. Es medio un juego de palabras. Primero, vamos a los libros que la ley dice son obligatorios que todo ente lo tenga. ¿Cuáles son? El libro diario y el libro inventarios y balances. Luego tengo los que no son obligatorios, que la ley no me dicen, no tenés necesidad de tenerlo, pero los usos y costumbres me dicen son indispensables. Y yo les puedo decir que sí. El libro mayor es uno de los mejores libros que ayudan a cuando hay un error, a cuando hay una diferencia y cuando hay que buscar algo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una diferencia en el gasto de luz, voy al mayor de gasto de luz y ya ahí tengo todas las registraciones que se hicieron durante todo el periodo de ese tema. No tengo necesidad de ver asiento por asiento, voy al tema. Y según el tema o según el asunto, ¿a dónde están identificados? En el libro mayor.
pero es un libro que no es obligatorio según la ley. Entonces lo vamos a encuadrar en los no obligatorios, pero sí indispensables. Y luego tengo los que no son ni obligatorios ni indispensables. Existen, pero bueno, está a criterio de cada empresa. Y ahí estamos hablando de los submayores o de los subdiarios. Por ejemplo, una empresa muy grande que tiene muchas ventas a crédito va a tener el mayor de deudores por venta. Pero si es una empresa que tiene varias sucursales, podría tener un submayor que diga sucursal Junín, sucursal Bedia, sucursal Arenales. O sea, los deudores por venta, pero organizados por sucursal. Que esas 3 sucursales después me van a sumar en el deudor por venta general. Pero digamos, esos son subdiarios o submayores, de acuerdo al uso que le vayamos dando, que cada empresa decide o no implementarlos. Por eso no son ni obligatorios ni indispensables. O sea, hacen a la rutina, al buen funcionamiento, pero no quiere decir que sea obligatorio que una empresa que tiene muchos deudores por ventas y que los tiene en muchas localidades diferentes, tenga que sí o sí tener mayores distintos o submayores. No es obligatorio. ¿Es indispensable? Y no sé. ¿Es más cómodo para organizar la información? Y sí. Obviamente que sí. Entonces, esa es la clasificación que le vamos a dar según la exigencia. Cuando pasamos a según las características físicas, tenemos los libros o los registros contables que son encuadernados y los que pueden ser por hojas móviles. Hoy por hoy, ¿cuáles son los encuadernados? Los que exigen las normas legales, los que están enmarcados dentro de los obligatorios, como es el libro diario y el libro inventarios y balances. Más que nada, el que hoy por hoy es el que va a exigir, o sea, ¿cuál es el que más se usa encuadernado? El libro inventarios y balances. ¿Por qué? Porque sus registros se van a hacer en el inicio y al finalizar el periodo contable, porque es una foto de la empresa, de sus estados al inicio y al cierre. El libro diario, hoy por hoy, no está encuadernado porque la mayoría, obviamente, que utiliza sistemas informáticos y no vamos a estar encuadernando el libro antes. Sí, lo que vamos a tener que cumplir determinados requisitos, vamos a tener que pedir al Registro Público de Comercio que nos autorice tantas fojas para un libro diario. Esas fojas tienen que ser todas utilizadas, en caso de que alguna se nos rompa la tenemos que poner y tenemos que decir por qué se rompió. Y una vez que terminamos de utilizar, por ejemplo, las 100 primeras hojas que se nos autorizaron, recién ahí mandamos a encuadernar el libro. Pero, digamos, en principio tenemos que pedir toda la autorización para llevarlos por hojas móviles. Y la otra característica son las hojas móviles, cuando, por ejemplo, no hay exigencia legal para la encuadernación. En este libro, que no es obligatorio, pero que es indispensable, como lo es el libro mayor, obviamente siempre se lleva por hojas móviles de sistemas, pero no es necesario, en este caso, pedir la autorización de fojas como sí lo es para el libro diario, porque el libro diario es un libro obligatorio. Todas estas cuestiones de formalidad de los libros les agregué dentro del rubro de teorías, donde pueden ver el Power abajo hay un, a ver, donde les agregué Junín Teoría. Ustedes hagan un poco de vez en cuando una revisión de la plataforma, porque por ahí hay cosas nuevas que les voy agregando y se me pasa. Pero por ejemplo, ve que acá en Power Teoría yo les voy agregando siempre las clases que voy dando. Bueno, acá les agregué otro que es aspectos legales de los registros. Estos son los artículos del Código de Comercio que dicen cómo hay que llevar cada uno de los registros. Es decir, si tienen que estar foliados, si no tienen que estar foliados, qué tinta tenemos que utilizar, si podemos tachar, si podemos borrar, todas esas cuestiones que están obviamente
formalizadas en el registro público. La otra clasificación que tenemos es según la información que va a tener cada libro. Hoy yo les dije que el libro diario era un libro cronológico porque iba poniendo la información de cada asiento día por día. ¿Sí? Cronológicamente, el asiento con el uso de todas las cuentas que se puedan llegar a utilizar. Entonces, acá está hablando de una información heterogénea, porque estoy dando información ya sea de caja como de mercadería, de banco como de proveedores. Todas las cuentas utilizo en el libro diario. Mientras que, por ejemplo, el libro que va a tener información homogénea es el libro mayor, porque la información la va a tener tabulada por concepto, por asunto o por tema. Es decir, voy a tabular en un solo libro mayor todos los movimientos de caja. Voy a tabular toda la información del libro diario que surja de acuerdo a los movimientos de la cuenta banco, y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a la información, va a ser información heterogénea o homogénea. Y, por último, de acuerdo a las anotaciones que registran, van a ser principales o auxiliares. Que esto es libros principales, fíjense que si bien al libro mayor no lo daba como obligatorio, sí lo da como principal. ¿Sí? Y los auxiliares van a ser aquellos auxiliares o subdiarios que les hablaban que no eran ni obligatorios ni indispensables. Eso es lo que vamos a tener en cuenta como clasificación de los libros. Ahora pasamos a los libros en sí. El primero es el libro diario, que es el que ya empezamos a usar en el práctico 5, con las primeras registraciones que hicimos, en donde... me salté el libro Inventarios y Balance. Entonces, los primeros libros que tenemos obligatorios, dijimos, Inventarios y Balances y el libro diario. El primero, el libro Inventarios y Balances, como les dije, es una foto, fíjense que dice, presenta la historia resumida de la actuación de la empresa. Una foto en un momento determinado. Es decir, ¿qué voy a transcribir? ¿Cómo inició la empresa? El asiento, por ejemplo, vamos al primer ejercicio. ¿Cómo inició la empresa? Entonces voy a transcribir el primer asiento, el de conformación. Y voy a transcribir los estados contables del cierre, que es la información que surge de todos los hechos económicos del periodo. Son las dos fotos, la foto del inicio y la foto del cierre, es decir, la comparación de los dos momentos, para que por diferencia entre uno y otro tengo el resultado. Entonces, en el libro Inventarios y Balance voy a hacer eso. Voy a registrar las dos fotos, la del inicio y la del cierre del ejercicio. Fíjense cómo, y tengo las partidas que componen los estados contables, los saldos de sus cuentas analíticas, los saldos deudores y los saldos acreedores. Es eso, es nada más que la foto. Cuando pasamos al libro diario, que es lo que vimos el otro día, vamos a la representación gráfica, lo vimos en el práctico 5, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta en el libro diario? El número de asiento, la fecha, recuerden que por algo es un libro diario y es dentro de los cronológicos, entonces no puedo tener primero el 2 de enero y después el 1, por fecha. ¿Qué cuentas? O sea, el número de asiento, la fecha, la parte literal del asiento es cuando enuncio las cuentas que utilizo. Luego voy a identificar cuál es la documentación fuente de esa operación. Y por último, la parte numérica, que es el valor que le estoy dando a ese hecho económico. Luego, el libro diario, pasamos al libro mayor, que en el libro mayor general dice, se asientan únicamente los movimientos previamente registrados en el libro diario general, como consecuencia del proceso de síntesis y clasificación por conceptos análogos. Recuerden que uno es sistemático y el otro dijimos que era heterogéneo. Bien, existen diferentes modos de llevar el libro mayor, pero el más simple y el más usado es el de la conocida letra T, que es el que yo les decía que divide la ecuación patrimonial contable. Esa cuenta T, fíjense que es esto en el diseño gráfico, en donde voy a tener
el nombre de la cuenta, los movimientos al debe y los movimientos al haber. Que, bueno, acá está un poco dividido en 3 columnas cada debe y cada haber, pero es la fecha, es decir, cuál fue el asiento que le dio origen. El concepto sería el 1 de enero, el asiento 1, qué importe se debitó. El 2 de enero, el asiento 2, qué importe se acreditó. Obviamente, si estamos hablando de una cuenta de activo, los movimientos al debe tienen que ser mayor que los movimientos del haber, porque el saldo tiene que ser deudor. Esta es la representación gráfica de la cuenta T. ¿Y cómo se completa el libro mayor? Es transcribir los movimientos, a ver si tengo algún ejemplo, no. Es transcribir los movimientos, cómo se dieron en el libro diario y cómo se pasan al mayor. Es decir, es hacer la mayorización. Dice, el movimiento de traspaso consiste en registrar en el debe del libro mayor lo que se registró en el debe del libro diario. Lo mismo con los movimientos en el haber. Vamos al ejemplo que teníamos acá. Por acá estaba. Me lo había dado acá. Esto es mayorizar, fíjense. Este es el asiento del libro diario. Cuando yo tengo que mayorizar esto, es decir, pasarlo al libro mayor, digo, bueno, tengo que crear un mayor para la cuenta mercaderías. Acá lo tengo. Mercadería, fíjense, la cuenta T sería esto. Esto, debe y haber. Debe y haber. ¿Cuánto anoto al debe? 300. ¿Cuál es la otra cuenta que participó? Y caja. Armo otro mayor para caja. ¿Cuánto se acreditó en caja? 300 se acreditó, bueno, entonces lo paso al haber de caja. Y así es mayorizar, es transcribir los movimientos del debe del diario a los movimientos del debe, creando un mayor por cada cuenta que se utilice. Esto es práctica, nada más que eso. Bueno, una vez que tenemos contabilizado, o sea, si en el libro diario hicimos las cosas bien, todas las sumas del debe tienen que ser iguales a las sumas del haber. ¿Sí? Porque si no el equilibrio no se da. Luego, todas esas columnas del debe se pasó al mayor, a las columnas del debe, y todas las columnas del haber del diario se pasó a las columnas del haber en el libro mayor. Por lo tanto, luego, ¿qué hacemos en el mayor? Decimos cuáles tienen saldo deudor y cuáles tienen saldo acreedor. Porque voy a tener un mayor por cuenta, voy a tener una cuenta mayor de caja, otra de banco, otra de proveedores. Entonces, si las cosas las hicimos bien, los saldos deudores tienen que ser igual a los saldos acreedores. Porque ya si esa igualdad no se va dando de un libro al otro, es porque algo estamos haciendo mal. Y esos libros mayores con esos saldos es lo que me va a dar origen al primer subproducto contable y a partir del cual vamos a empezar a formar toda la hoja de trabajo para formalizar el balance al cierre, que es el balance de sumas y saldos. Bien, ¿duda hasta acá? ¿No? No. Bien. No. Vamos a seguir con los momentos de la registración y vamos a tener tiempo de hacer el práctico 6. Así el miércoles